Entonces, estamos analizando más o menos por qué hay una dictadura, se sostiene la dictadura de Guinea Ecuatorial, a pesar de la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, nos damos cuenta que con el tiempo los derechos humanos nadie les presta atención porque no tienen intereses económicos. A partir de ahí, cada vez que nosotros nos quejamos, pues parece que no decimos nada y se busca la manera de que la disidencia, los opositores, los activistas desaparezcan. O sea, se busca la manera de que desaparezcan. Cuando se inició el proceso de democratización en 1991, se reformó la Constitución del 82 y esa Constitución entró en vigor el año siguiente, en enero del 92. A partir del enero del 92 hay multipartidismo en Guinea Ecuatorial. Pero a fecha de hoy no hay ningún partido que funcione. Todos los partidos que han aceptado las reglas del régimen han coaligado con el PDG, con el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, y con ello gobierna el país. O sea que estos partidos, vamos a decir, satélites, son los que avalan su política ante, si es en el Congreso de los Diputados, si es en el Senado, si es dictar una ley, son los que le avalan ante la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional siempre exige que se respeten los derechos humanos y obviamente debe demostrar que en Guinea se respetan los derechos. Pero vivimos en un país, Guinea Ecuatorial es un país donde no ha habido una guerra abierta, una guerra de enfrentamiento armada, pero tiene la imagen de que es un país desastroso, que ha pasado una guerra. O sea que parece que se dice que se ha construido una zona turística donde pueden venir gentes a pasarlo bien, pero resulta que la población de a pie, la misma población guineana, pues está bastante mal. Entonces, cada persona que tú veas en la calle, pues esta persona parece que viene de una situación asolada y que no tiene nada con qué sobrevivir. Aquí, Fran ha hablado del petróleo. El petróleo, cuando hemos dicho que cuando hay petróleo parece que han habido intereses y le sostienen, pero nos damos cuenta, vamos a darnos cuenta que en el año 79, cuando se da el golpe, no había petróleo. Y el gobierno español sostuvo el golpe. Bien, las exigencias del golpe para que sea reconocido y materializado era eliminar al anterior presidente, que era el tío de Obiang, y este señor fue fusilado, y parece que a partir de ahí su dictadura terminó. Pero la dictadura de Guinea empezó desde el año 68 mismo que se dio la independencia. O sea que si en octubre tuvimos la independencia, 3 meses después, a partir de enero de 69, ya había problemas, ya se estaba buscando cómo eliminar a los opositores, ya se estaba buscando cómo, porque el gobierno de Guinea era un gobierno de coalición, no era un gobierno de partido único que había tenido mayoría absoluta en las elecciones, sino que era un gobierno de coalición. A partir de esa coalición, Obiang no tenía el poder, demasiado tenía el poder absoluto. Pero ¿qué ha pasado? Que los socios le ceden todo el poder y abandonan la política, y al final les fue eliminando con la lista que había aquí de la Conferencia Constitucional del año 67-68 para aprobar lo que es la República de Guinea Ecuatorial aquí en las Cortes Españolas. A partir de esa lista fue eliminando a todos los que consideraban oponentes, ya sean ministros, ya sean funcionarios, ya sean maestros, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega el año 73, que tenía que haber elecciones generales, porque eran cada 5 años, ya no había oposición. Todos los opositores habían muerto, algunos 71, 72 en las cárceles, no solamente de Black Beach, en Malabo, sino que en la parte de Nguló, en Bata, y habían sido eliminados. A partir de ahí, pues bueno, Macías puso sobre la mesa una constitución vitalicia que le nombraba el presidente vitalicio. O sea que podía estar hasta 100 años siendo presidente. Por lo que sea, se elabora el golpe del año 79, que no fue iniciativa de Obiang, sino que se hizo presidente por un rebote, una carambola que tira al aire y le toca la suerte, y se hizo presidente. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido desde el año 79? El régimen Macías ha continuado hasta hoy, porque en ningún momento se ha visto que el gobierno o el régimen haya dejado de eliminar a opositores. Cuando se empezó en el año 91, 92, en la ley de partidos políticos que se dictó y hubo multipartidismo, se legalizó varios partidos, el primer partido Unión Popular, pero a fecha de hoy
ya no hay casi opositores en la calle que uno puede decir, yo estoy en contra del régimen. Primero te buscan si estás trabajando, si eres funcionario, te quitan el puesto de trabajo. Si estás en una empresa privada, cuestionan la empresa privada y echan a los socios. En definitiva, todo cede a iniciativa lo que quiere gobierno. Entonces, ¿cómo se sostiene esa dictadura? Muchas de las veces estamos diciendo que se sostiene a través de las potencias occidentales, no solamente los occidentales, están también los rusos, los chinos, los coreanos, y en definitiva, ¿cómo opera esa dictadura dentro de Guinea Ecuatorial? Esto también es lo que teníamos que analizar para ver cómo se puede derivar, cómo el mismo régimen puede desaparecer. Aquí, en las últimas elecciones del 2022, que fueron precipitadas porque veían que no tenía espacio, ya estaba acorralado por la comunidad internacional que le estaba exigiendo el cambio, se puso unas elecciones precipitadas y su política fue las elecciones de la continuidad. O sea, había que votar la continuidad del sistema. Y en definitiva, ¿quiénes votan normalmente? Votan los funcionarios, votan las gentes que trabajan en las empresas mixtas, votan las gentes que trabajan en las empresas extranjeras que tienen que justificar el salario mensual. Entonces, si cada mes tú tienes que recibir una cantidad para mantener a tu familia, estás obligado a aceptar las condiciones del régimen. Y todo el mundo, todos los funcionarios pagan una contribución, o sea, un impuesto revolucionario. Todos pagan. O sea, que no estés en el PDG, no estés militando, estás pagando una cuota mensual porque te lo sacan de tu sueldo sin tu consentimiento. Por lo cual, toda esa cantidad que recaudan, imagínense cuando había el boom del petróleo. Si todas las empresas, todos los trabajadores pagaban al PDG y daban al PDG una cantidad de dinero, es normal que el dinero esté concentrado en la familia. Pero el problema que tenemos, que estamos analizando, no viene solamente porque gobierna ahora mismo el dictador. Pero ¿cómo se hizo dictador? Se hizo dictador a través de los colaboradores que ha tenido cerca. La gente que le han estado consentiendo, los mismos que los militares que dieron el golpe del 79, le proclama presidente del Consejo Militar Supremo y al mismo tiempo pues le han permitido todas sus fechorías porque ya le conocían desde la época de Macías. Lo cual, yo digo que todos los que le rodean colaboran con la dictadura. Últimamente estamos observando que muchos van saliendo del país. Hay muchos funcionarios que van cruzando la frontera, algunos que tienen posibilidades porque tienen doble nacionalidad. Muchos de los funcionarios tienen doble nacionalidad. Vienen a España y cuando llegan aquí ya no regresan, porque las circunstancias del país cada vez están peor. El petróleo ha disminuido, las empresas petroleras, muchas de las empresas ya se han marchado, me parece ExxonMobil se va en mes de junio, dentro de 2 meses parece que desaparece de Guinea, y sus acciones los ha pasado a Gepetrol, a una empresa, vamos a decirlo así, estatal, que parece que se quedan con sus acciones y ha pactado con algunos, me parece, con unos chinos, con una empresa china para la explotación de lo que queda de petróleo. Pero sabemos que todo lo que funciona en Guinea Ecuatorial va mal. O sea que todo el sistema administrativo está mal. Lo único que quizás no falla es cómo perseguir a los disidentes. O sea que hay policía civil, policía militar, policía civil, y pasan por el gobernador, pasan por el delegado de distrito o de gobierno, pasan los mismos funcionarios que están dispersos a lo largo del territorio nacional y por lo tanto a través de esos servicios de información se va eliminando a los posibles opositores o disidentes. Como hemos anunciado aquí, parece que has hablado de Anacleto Micha. Anacleto Micha estuvo aquí hace pocos meses. Estuvo aquí, participó en unas conferencias, me parece el Colegio de Abogados también abrió unas conferencias, hicieron unas conferencias ahí, y al regresar ya se ha inventado la manera de cómo encarcelarle. Y fue detenido brutalmente, encarcelado, sin juicio, y ahora le han trasladado en la prisión de Mongomo. Le han apartado de lo que es la capital porque estaba en Black Beach, y ha sido trasladado no solamente él, sino que otros compañeros también, otros activistas que ya llevan, me parece, 2 o 3 años en la cárcel, todavía sin juicio. Entonces, estamos diciendo que tenemos un gobierno incapaz de arreglar los problemas sociales,
no puede resolver los problemas que tienen los guineanos, únicamente se dedica a recaudar fondos para enriquecimiento propio. Pero lo que estoy diciendo, antes de que se convirtiera en la familia de Obiang que estamos hablando constantemente, ha habido gente que han colaborado con ese régimen. Guinea Ecuatorial es un estado que aquí el otro día lo estuve explicando sus orígenes geográficos o históricos, pero sus componentes de la población, hay grupos étnicos. Los grupos étnicos han desaparecido prácticamente y solamente se habla de la mayoría. Entonces, cuando en África utilizamos la mayoría, el voto, un hombre, un voto, en África esto no funciona como democracia, sino que lo único que establece es una dictadura. Desaparecen todos los derechos de los demás para que una etnia se apodere de todos los estamentos del Estado. Ya sea, ¿cómo se llama? Ya sea el ejército, ya sea, porque el ejército es el cuarto poder. Aquí el cuarto poder será las comunicaciones, pero en África el cuarto poder es el ejército. Entonces, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial está en manos de una población concreta, la población mayoritaria. Y a partir de ahí desaparecen todos los derechos. Entonces, cuando yo no tengo derecho, si soy de una minoría, vamos a decir, si yo soy de la isla de Bioko, el compañero de la parte continental puede hablar también de ese tema. Cuando yo me presento ante los tribunales y acusar de una cosa que me ha ocurrido, no se juzga la ley positiva que conocemos de Occidente, el derecho civil. Se juzga desde el concepto étnico y de la percepción étnica, la conciencia que ellos tienen sobre una materia. Entonces, a partir de ahí, las leyes no pueden funcionar. ¿Por qué? Porque si lo miramos desde esa perspectiva, y yo soy Bubi, también tendría que juzgarlo como Bubi. Por lo tanto, no tenemos un sistema que vamos a decir que garantice que la administración pueda funcionar. Si a partir de ahí, un hombre, un voto, y resulta que la mayoría siempre van a ganar, o sea que no hay propuesta de cambio, hoy día vas a ver toda la administración, desde el ministro, no digo el presidente, ya se sabe quién es, pero desde el ministro hasta el último de la calle, el barrendero, es de una etnia, y el resto han desaparecido. Hay mucha población que estaba en la costa, como los Sundowe. Muchos han cruzado la parte de Gabón y han ido al Río Capo por parte de Camerún. Hay una población, Visío, alguien que es Visío, prácticamente no sabe dónde está ubicado ahora mismo en Guinea Ecuatorial. Los Bubi, que somos de la isla de Fernando Po, hemos perdido todos los derechos, no podemos hablar de nada. Entonces, a partir de ahí estamos hablando de una dictadura, pero una dictadura que tiene doble filo. Al mismo tiempo, acaba con las etnias minoritarias, las etnias, porque cuando España concede la independencia, lo concede con unos territorios, unas poblaciones. No lo concede una población mayoritaria, una etnia mayoritaria. Pero hoy día encuentras el ejército está acoplado de solamente una familia, de solamente una etnia y de solamente una tribu. Entonces, si yo no soy de la tribu del presidente, si yo no soy familiar del presidente, por lo tanto no puedo optar. Pero tengo la condición de que yo soy fan. Al ser un fan, tengo al menos un voto que me sirve para entrar en cualquier departamento. Y quien no es un fan no puede entrar. Entonces, las leyes así no se pueden respetar. La constitución que se hizo desde aquí en Madrid. Todo lo que se hizo de independencia salió de aquí en Madrid. Ya sea la bandera, el himno, los escudos, todo lo que se llama Guinea Ecuatorial salió de Madrid. Y en el Congreso de los Diputados se aprobó. A partir de ahí, los propios guineanos no han intervenido. O sea, no ha habido un enfrentamiento para que diga, la mayoría tienen el poder en Guinea. No, no hay un enfrentamiento. Por eso no se puede registrar. Por lo tanto, el Estado se ha degradado tanto que hoy día la administración está por los suelos. ¿Por qué? Porque yo, como ministro, pongo a mi mujer, pongo a mi hermana, pongo a mi sobrino, pongo a mi sobrina, pongo a mi abuela, pongo a todo el mundo en la nómina para que al final del mes puedan cobrar. Y al final del mes, cuando tú exiges quiénes son los funcionarios, dónde están trabajando esta gente, no aparece en ningún sitio porque no existe. Eso lo tenemos reflejado en el Banco RIS, que había 700 millones a nombre de Obiang, pero incluso su abuela estaba desaparecida, no se sabe quién es, tenía una cuenta. O sea que aparecían nombres ficticios y empresas ficticias que tenían cuenta en el Banco RIS.
De hecho, las consecuencias de eso, cuando se descubrió, el Banco Richard desaparecido, porque no pudo sostenerse, porque fue bastante corrupción. Entonces, habría que preguntar, se preguntó en el Senado americano, ¿por qué se tiene que dar el dinero a una persona, a Teodoro Obiang, no al Estado de Guinea Ecuatorial? Y esa corrupción está en todos lados. Lo que estoy aquí intentando reflejar, que no solamente hablemos de las potencias que se benefician, sino cuáles son las consecuencias de la dictadura. Las consecuencias de la dictadura tienen doble filo: mantener una línea sanguínea en el poder y al mismo tiempo eliminar todas las demás etnias que tenían territorio. Los anomurenses, los Undowe, los Visillos, los Bubis, en el escenario político en Guinea no pintan ni cortan. De hecho, para maquillar, como le estamos diciendo, la Constitución, se nombra a un primer ministro Bubi, o se nombra a una anomurense Bubi, ¿cómo se llama?, un cargo político alto, para que al final se pueda demostrar que hay pluralidad, que hay participación popular, pero no es una participación popular. Eso es una cosa que te hace en la trastienda, ¿no? Que no, a la vista de todo, pues, por lo visto se presenta así, pero en la práctica todos son papeles. En la práctica lo sudamos, lo sufrimos y la gente sobrevive a base de goteo de sangre. Más o menos puedo limitar mi momento así. Pues luego lo preguntaremos.